Humillado por Rusia, Donald Trump intentó jugar a la guerra comercial con su estilo provocador, pero terminó atrapado en su propia trampa. Sergei Lavrov, sin levantar la voz, lo desarmó por completo al demostrar que sus sanciones y aranceles no solo eran inútiles, sino que estaban destruyendo la economía de Estados Unidos y hundiendo a sus aliados europeos. Y es que Trump quiso desafiar a Rusia, pero terminó ridiculizado en la arena internacional. Lavrov lo dejó en evidencia al señalar que la política errática de Washington solo estaba debilitando su propia economía y empujando a Europa al colapso energético. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero, hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Rusia se la juró. Sergei Lavrov no perdió la oportunidad de humillar a Donald Trump y su gobierno. En una rueda de prensa desde Sudán, con la calma de quien sabe que su adversario se está hundiendo solo, el canciller ruso lanzó una declaración que retumbó en Washington. Las sanciones y aranceles de Trump no solo no funcionarán, sino que serán el inicio del caos para Estados Unidos. Las sanciones occidentales no ayudan a nadie en el mundo, perjudican a los países que las imponen, afirmó con una seguridad demoledora. Lo que en la Casa Blanca presentaba como una estrategia de presión contra Rusia no era más que un boomerang que golpeaba a los propios estadounidenses. Y el golpe apenas comenzaba. Lavrov desmanteló la retórica de Trump con precisión quirúrgica. Citó informes de expertos que ya advertían sobre el impacto catastrófico de los aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio. Para Trump, aquello era una jugada maestra para fortalecer la industria local. Para Rusia era una muestra de torpeza absoluta. Ya se ha calculado que esto tendrá un impacto significativamente negativo en la economía del país que recurra a ellos, afirmó Lavrov. En otras palabras, Trump había disparado primero y preguntado después. El resultado, inflación creciente, encarecimiento de la producción y una inminente reacción en cadena en sectores como la construcción y la manufactura. Para las grandes empresas estadounidenses, los costos se dispararían. Para el ciudadano común, los precios seguirían su ascenso imparable. El canciller ruso no ocultó la ironía de la situación. Mientras la Casa Blanca se felicitaba por sus sanciones, en Europa los efectos eran aún peores. La Unión Europea, ciega y subordinada, ya preparaba su 16º paquete de medidas contra Rusia, ignorando que cada nueva restricción solo debilitaba más a sus propias economías. Lavrov lo explicó con una claridad que dejaba en ridículo a los líderes europeos. Durante muchas décadas, gracias a su disponibilidad, el gas ruso garantizó el crecimiento económico, principalmente de Alemania y de otros líderes de la Unión Europea. Ahora, con la ruptura de estos lazos, el continente se veía obligado a depender de fuentes de energía más costosas y menos eficientes. Lo que Trump vendía como un castigo a Moscú se había convertido en una condena para sus propios aliados. En este escenario, Rusia no tenía prisa. Washington y Bruselas se estaban encargando de su propio desastre. Mientras la inflación golpeaba a las familias estadounidenses, el Kremlin consolidaba sus alianzas con mercados más prometedores. China, India y varios países de Medio Oriente y África habían dado la bienvenida a las exportaciones rusas, asegurándose un suministro estable de recursos energéticos a precios razonables. A diferencia de Occidente, que actuaba con el impulso de una potencia en decadencia, Rusia jugaba a largo plazo. Su economía, lejos de colapsar, se reconfiguraba con mayor autonomía e influencia en el mercado global. Pero más allá de lo económico, lo que realmente resultaba humillante para Trump era el golpe político. Lavrov no se limitó a señalar la ineficacia de sus medidas. Dejó claro que el presidente estadounidense había perdido el respeto de Rusia.
Trump, que llegó a la Casa Blanca prometiendo imponerse como un líder fuerte, se encontraba en una posición de absoluta vulnerabilidad. Trump comete un gran error, y eso lo terminará pagando su gente, sentenció Lavrov. En otras palabras, la Casa Blanca estaba jugando con fuego y serían los estadounidenses quienes sufrirían las quemaduras. Mientras tanto, el caos en Estados Unidos se hacía cada vez más evidente. La Reserva Federal ya advertía sobre los efectos colaterales de la guerra comercial. El déficit comercial seguía en ascenso y las grandes corporaciones comenzaban a expresar su preocupación por el rumbo económico del país. Wall Street, que durante mucho tiempo había visto a Trump como un aliado, ahora veía, con temor, su capacidad de desestabilizar los mercados con decisiones impulsivas. La inflación continuaba su escalada, desmintiendo las promesas del presidente de mantener la estabilidad económica. El problema iba más allá de los números. Era un asunto de credibilidad. Trump, que tanto insistía en proyectar una imagen de poder, ahora quedaba expuesto como un líder errático e incapaz de sostener sus propias políticas. En la arena internacional, su autoridad se desmoronaba. No solo Rusia lo despreciaba abiertamente, sino que otros países observaban con creciente desconfianza sus decisiones. Europa, aunque subordinada, empezaba a cuestionar si seguir ciegamente a Washington era la mejor estrategia. Mientras tanto, China consolidaba su posición como el nuevo gran contrapeso global, ofreciendo estabilidad frente a la turbulencia estadounidense. Moscú lo tenía claro. Trump no tenía la capacidad para enfrentarse a Rusia. Sus intentos de sancionar y debilitar al Kremlin no solo habían fracasado, sino que habían fortalecido la posición de Putin en el tablero global. La imagen de un Trump negociador, de un líder capaz de imponer su voluntad en el escenario mundial, había quedado hecha trizas. Rusia no solo resistió los embates de Washington, sino que emergió con más poder, con más aliados y con más control sobre los mercados estratégicos. Pero el golpe final de Lavrov fue el más humillante. No solo expuso la debilidad de Trump, sino que dejó en evidencia el ridículo de toda su estrategia. Con una frialdad demoledora, desmontó la narrativa de la Casa Blanca y la Unión Europea con una pregunta implícita. ¿Qué ha logrado Occidente con todas estas sanciones? La respuesta era obvia: nada. Solo crisis, inflación y un liderazgo internacional debilitado. Mientras tanto, Rusia seguía de pie, observando cómo sus enemigos se autodestruyen. Y en ese escenario, Lavrov dejó un mensaje claro. Trump no solo había perdido el respeto de Rusia, había perdido el control de la situación. Washington ya no dictaba las reglas del juego, y mientras la Casa Blanca intentaba maquillar la crisis, Moscú se limitaba a esperar, porque el desenlace estaba escrito. Estados Unidos iba camino al caos, y el mundo entero lo sabía. Rusia no solo expuso la incompetencia de Trump, sino que lo humilló ante el mundo de la manera más brutal posible, dejando que sus propios errores lo aplastaran. Lavrov no necesitó ataques directos ni amenazas vacías. Bastó con señalar lo evidente. Mientras el presidente estadounidense intentaba vender su guerra comercial como una victoria, su país se desmoronaba desde dentro. El caos económico, la inflación sin control y la pérdida de influencia global no eran meras advertencias, eran la realidad que ya golpeaba a Estados Unidos. Rusia, en cambio, se mantenía firme, observando con fría indiferencia cómo su adversario se ahogaba en sus propias decisiones. Trump ha quedado en ridículo, sin autoridad, sin respeto y sin la más mínima capacidad de imponer su voluntad. Y en el ajedrez geopolítico, Rusia ha vuelto a demostrar que la paciencia y la estrategia valen más que los golpes impulsivos. La Casa Blanca apostó fuerte y perdió de la peor manera. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador
de la patria grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.